algo que el Señor tiene para nosotros. Claro que tiene que ser un vaso limpio, un vaso de honra, para que Dios lo use, nos use. Bueno, entonces dice el 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. A Jesús, no al pastor, no al profeta, no al apóstol, a Jesús. Este es mi Hijo amado, a él oíd. De entre la nube, esa nube que cubrió el lugar donde estaba Jesús, Elías, Moisés y los 3 discípulos, con su rostro resplandeciente, de esa nube salió la voz del Padre y les dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego de la voz, cuando vieron, ya no vieron más a nadie consigo, sino Jesús solo. Qué delicioso es estar con Jesús, ¿verdad? Solitos, sin testigo, sin quien nos robe la atención, solitos con Jesús, hablando, y Él manifestándose a nosotros de una forma tan gloriosa como esta. Hay que subir al monte, hay que sacrificarse, hay que esforzarse. No es en el cine donde nos hablan, ni en las pistas de baile, ni en los campos de deporte. Donde nada ni nadie nos robe la atención, donde estemos buscando solo Él y yo. No estamos a Elías, no estamos a Moisés, no necesitamos a Elías, no necesitamos a los apóstoles, no necesitamos. Al único que necesitamos es a Jesús. Amén. Solo Jesús. Y descendiendo ellos del monte, les dijo, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. El Señor les hace una advertencia a los discípulos y le dice: de esto no vayan a contar nada a nadie hasta que yo haya resucitado. Misterio. No se tenía que saber. ¿Cumplirían eso los discípulos? ¿Qué piensan? Sí. La Biblia tiene la respuesta. ¿Dieron testimonio de esta experiencia los apóstoles? Veamos. Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, habiendo visto, pasado, con nuestros propios ojos. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Después de que el Señor ha resucitado, ya Pedro, comisionado para difundir el Evangelio, entonces escribe en su segunda epístola este pasaje. Veamos qué hizo Juan. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si estaba en la plenitud de su voluntad en ese momento. Ahora Juan da testimonio después de que el Señor ha resucitado. ¿Cómo estamos seguros que lo hicieron después de eso? Bueno, la Escritura nos dice: y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. No entendieron lo que era la resurrección, porque todavía no había sido revelado como hoy usted y yo entendemos la resurrección, si es que la entendemos. Lucas 9:36 nos dice: y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Entonces sí siguieron las instrucciones. Si hubiera sido usted o yo, también hubiéramos hecho así, ¿verdad? Somos muy discretos. Nosotros también. 11. Ya descendiendo del monte, le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Como habían visto Elías, ¿verdad? Se les vino a la memoria lo que los líderes le decían, los escribas le decían: ¿por qué es necesario que Elías venga primero? Y el Señor les responde y les dice: respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Les pregunta. Le dicen que era necesario que Elías venga primero. Pero les pregunta: ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? El Hijo del Hombre sea tenido en nada. ¿Qué fue lo que le ocurrió realmente? Entonces les complementa, dice: pero os digo que Elías ya vino. Primero dice que vendrá, ahora dice: Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Hablaba de Elías o hablaba de Juan el Bautista? ¿Fue Elías el que vino a ser precursor de la venida del Señor? ¿Verdad que no fue Elías? ¿Quién fue? Juan el Bautista. Era Juan, en el espíritu de Elías. No que el espíritu de Elías hubiera metido en Juan, sino con el mismo sentir. Porque Juan vino y dio testimonio y preparó el camino del Señor, porque él fue enviado para preparar el camino del Señor. Y él mismo dijo: yo de rodillas, postrado, no soy digno de desatar las correas del calzado de Jesús. No se consideraba digno ni siquiera esto, porque era el papel que él tenía que hacer. Literalmente dice que Elías iba a venir primero para impulsar una renovación espiritual del pueblo. Jesús declaró que Elías ya había venido. Los fariseos decían que no. Juan el Bautista, como quien cumplió en la primera venida de Jesús la función y el papel que se esperaba que cumpliese Elías en los últimos tiempos. Con el mismo objetivo de Elías vino Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué los fariseos decían que Elías tenía que venir primero? Miren lo siguiente, qué interesante. Si ellos, los fariseos, hubieran aceptado a Jesús como el Mesías, si lo hubieran aceptado como el Mesías, entonces Juan habría sido el cumplimiento de la profecía.
si lo hubieran aceptado como el Mesías. Pero como no lo aceptaron como el Mesías, ellos siguen creyendo que Elías va a venir. Y no se percatan de esa tremenda verdad. Sin embargo, al no haber aceptado a Jesús como el Mesías en su primera venida, la citada profecía de Elías como su precursor sería cumplida en la segunda venida de Jesús. Porque no creyeron que Jesús era el Mesías. Jesús que habla hoy con los judíos y dicen que Elías vendrá primero, porque no reconocieron a Jesús como el Mesías, nunca lo vieron como tal. Se siguen creyendo que Elías va a venir, y el Señor dijo: Elías ya vino, e hicieron con él todo lo que quisieron. Le cortaron la cabeza. No fue muy bien visto Juan durante su ministerio. Lo odiaban, porque Juan traía un mensaje, hermano, pero terrible, tremendo, ¿eh? Le decía a toda la gente: ¿por qué huyen de la ira venidera? Les decía: serpientes, víboras, ¿por qué huyen de la ira venidera? El hacha está puesta allá en el árbol, en el tronco, para derribar al árbol. No te es lícito tener la mujer de tu prójimo. No les gustaba. Entonces decidieron cortarle la cabeza. Ustedes profetizaron. Pero Elías ya había venido. Una pregunta: o sea que los judíos también siguen esperando al Mesías también. Los judaizantes, sí, los cristianos, los judíos cristianos ya saben que Elías, o sea, Juan el Bautista, ya vino y fue el precursor de la iglesia. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí vengo pronto. Algunos se ríen cuando aquí decimos que quizás hoy sea el arrebatamiento. Se ríen porque no creen. Pero la Biblia dice, y el Señor mismo dice ahí: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y miren lo que dice este otro versículo: he aquí vengo pronto. Otra vez, 2 veces. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo quiero un galardón en el Señor. Si me puede dar 2, quiero 2. Si me puede dar 10, quiero 10. Si me puede dar 100, yo quiero 100. ¿De qué depende que yo tenga esos galardones? ¿Ah? De la obediencia. ¿Ah? Si fuera rico, tiene muchos galardones. Depende de su obra. ¿Quiere muchos galardones? Trabaje para el Señor. Demuestre al Señor que lo ama, que le está creyendo de que va a dar galardones, porque según su obra, según mi obra, Él va a dar galardón. Y dice: he aquí vengo pronto para recompensar. No merecemos recompensa, realmente no merecemos nada, pero como Él es muy bueno, nos va a recompensar. Hagamos, sea mucho, sea poco, ¿cierto? No se refiere a cosas materiales. No, nada, nada, porque esos galardones nos los van a dar allá en el cielo, que allá en el cielo no queremos. Aquí queremos carro en el cielo, ni necesidad de carro. Allá se moviliza a la velocidad que Elías y Moisés se movilizaron para llegar al monte de Hermón y regresar. Allá no habrá más hambre, no habrá más sed, no habrá más llanto, no habrá más enfermedad. ¿Para qué quiere médico? Me decía: no, nada. Ya no hay coca. Esos galardones son para la vida eterna. Pero como no vemos la vida eterna, puede ser que alguien
No, yo no quiero pagar. Aquí, en vida quiero, hermano.